esto, que ya arrancamos ahora sí con ejercicios un poquito ya más complejos. Y esta parte cópienla, por favor, y ahorita lo checamos en qué consiste. Les doy unos minutitos y ahorita arrancamos. No está grabando, ¿verdad? ¿Ya quedó, chavos? Ya casi, profe. Otros minutitos, va.
¿Ya están, muchachos? Ya, profe. Dale. Entonces, recuerden esto. Ahorita vamos a ver esto. Torcas a favor de las manecillas del reloj positivas. Torcas en contra de las manecillas del reloj negativas. Ahorita vamos a ver qué consiste esto. Y para el punto de giro, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, dice, a ver, anótenle, chavos. Dice, es el ejemplo 2, problema 5.23. Copien el texto así tal cual. Dice, supongamos que la barra de la siguiente figura es homogénea. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Y tiene un peso despreciable. Hallar las fuerzas F y A, considerando que el sistema está en equilibrio. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Y también copien el diagrama de cuerpo libre. Ahorita vamos a ver. Ahorita lo explicamos. Está muy sencillo esto, ¿eh? Nada más es seguir un procedimiento, eso sí, y nada más. Con detalle, copien el dibujo, por favor, chavos. ¿Ya quedó, chavos? Ya, profe. Dale, fíjense bien, dice, supongamos que la barra de la siguiente figura es homogénea. Cuando hablamos de homogeneidad,
de una barra de este tipo, ya sea de metal o de madera o alguna estructura plástica, quiere decir que es una estructura sólida y no va a tener huecos en su interior, sino que prácticamente es homogénea, tiene una densidad homogénea. Entonces, esa es una característica importante de estos ejercicios y de estas varillas, las cuales pueden ser de aluminio, de hierro, madera, no sé, un polín, que no esté apolillado en alguna parte, sino que sea una estructura de madera completamente sólida, uniforme, que no tenga nudos, ¿no? O no sean muy grandes, de tal forma que le confieran a esa madera o a ese trozo de madera una uniformidad y no sea en esa parte sea extremadamente débil, de tal forma que se pueda fracturar. A eso se refiere cuando es homogénea. Cuando es un peso despreciable no quiere decir que no tenga peso, no, sí tiene peso. Lo que ocurre aquí es que el peso en comparación con los que están aplicándose en esta tabla o en esta estructura es mínimo en comparación. Por ejemplo, aquí son 80 newtons, aquí pueden ser 100 o aquí pueden ser 120, no lo sé. De acuerdo a cómo estén acomodados, pueden ser fuerzas muy grandes, pero el peso de esa varilla no se va a aplicar para este caso. Cuando me dicen que las varillas no son uniformes, fíjense bien, quiere decir entonces que sí tendría que considerar el peso de la varilla. Pero si la varilla es completamente uniforme, prácticamente la varilla, su peso en el diagrama de cuerpo libre, ahorita lo vamos a explicar, tendría que estar prácticamente hacia abajo y a la mitad ¿de quién? A la mitad de la viga, o sea, en este caso va a estar por aquí el centro. Entonces tendría que representarse de esa manera, e igual en el diagrama de cuerpo libre tendría que representarse el peso de la varilla de esta manera, siempre y cuando no sea despreciable. Para este caso en particular, me están indicando que es despreciable, por lo tanto no lo voy a tomar en cuenta. Habrá casos en los que sí. Como trabajamos puras varillas homogéneas o estructuras homogéneas, siempre se toma a la mitad del peso, a la mitad de la estructura, ahí es donde se toma el peso del objeto. Ahora, tengo una fuerza al extremo izquierdo, 80 newtons, dirigida hacia abajo. Otra fuerza, a lo mejor puede ser algún peso aquí, el peso A, está en el extremo derecho y se aplica una fuerza, no la desconozco como tal. Y otra fuerza que se aplica hacia arriba y que prácticamente va a sostener el sistema. Pero esa fuerza está a 0.3 metros, 0.9 metros. La varilla tiene una longitud de 1.2, pero esta fuerza F se aplica a 0.3 metros de 80 newtons y 0.9 metros de la fuerza A. Entonces, desconozco, fíjense bien, yo desconozco cuál sea el valor de la fuerza que está en el extremo derecho, que es A, y también desconozco, en este caso es esta fuerza, y también desconozco la fuerza F. Tengo que hallar una de esas fuerzas de tal manera que a mí me permita poder mantener en equilibrio esa varilla. ¿Y cómo le voy a hacer? Fíjense bien. Si la varilla se mantiene en equilibrio, quiere decir que la varilla no se va a mover, pero tampoco la varilla va a girar. Quiere decir esto. Va a estar en equilibrio estático, pero también va a estar en equilibrio rotacional. Quiere decir que esto no va a girar, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Va a permanecer completamente estática. Por lo tanto, tengo que aplicar la primera y la segunda condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? La primera y la segunda condición, repito, esto no va a girar, no tiene por qué girar, tiene que estar completamente estático. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar, ahorita vamos a trabajar puras fuerzas verticales y horizontales. Tengo que hacer un trazo, esta línea recta en azul horizontal me representa la varilla. Y estas fuerzas me van a representar las fuerzas que están actuando sobre la misma. En el extremo izquierdo, 80 newtons hacia abajo. En el extremo derecho, la fuerza A dirigida hacia abajo y la fuerza F dirigida hacia arriba.
Y esta fuerza F se tiene que equilibrar con la fuerza de 80 newtons y con la fuerza de A. No sé cuánto sea su valor. Ahora, vamos a ver, fíjense bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, no tiene que moverse. Si se mueve o gira la varilla, quiere decir entonces que se pierde el equilibrio. Y no hay una manera, hay un punto específico que me va a permitir a mí que al colocar las fuerzas impide que la varilla pueda en un momento dado girar y se pueda mover. Entonces, si a mí me están indicando que no se va a mover, en primera instancia es un diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Fíjense, ahí va lo primero, ¿eh? Realizando ya el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hay que hacer es las fuerzas que van hacia abajo, las vamos a considerar como negativas. Y las fuerzas que van hacia arriba las vamos a considerar positivas. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Z, sí. Pero no tengo fuerzas en X, aquí lo puedo visualizar. Todas las fuerzas están en Y, esta va hacia arriba, hacia abajo y hacia abajo. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X la cancelo, la descarto más bien, y sumatoria de fuerzas en Z también la descarto. Y la única que voy a considerar va a ser la sumatoria de fuerzas en Y, porque todas las fuerzas prácticamente son verticales. Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, las fuerzas que son verticales descendentes, negativo. Y las fuerzas que son verticales ascendentes van a tener el signo positivo. Entonces, ahí va. Me queda 80 newtons y aplico la primera ley. 80 newtons, pero negativa hacia abajo. Ahí está. La fuerza A, que es fuerza descendente, es menos A. Y la fuerza F, que también la desconozco, pero va hacia arriba, es positiva. Por lo tanto, me va a quedar la ecuación. Fíjense bien cómo me va a quedar la ecuación. Vamos a ver, aquí escribirle. Vamos a ver aquí. Me va a quedar menos 80 newtons, menos A porque va hacia abajo, y es más F porque va hacia arriba, y esto va a ser igual con 0 porque es la primera condición de equilibrio. Y ya despejando F, fíjense bien, ya despejando F tengo que 80 newtons más A va a representar la ecuación número 1. Preguntas hasta ahorita, chavos, dudas. No, profe. No, ¿Lo van a profe. copiar? Sí, profe. Sí, por favor. Dale, vale. ¿Por qué era el signo menos en menos 80? ¿Perdón? ¿Por qué era el signo menos en menos 80 ya? A ver, va de nuevo. Las fuerzas que van hacia abajo les asignamos signo negativo. Las fuerzas que van hacia arriba les asignamos un signo positivo. ¿Sí me explicó? ¿Sí quedó? Sí, profe. Muy bien. F va hacia arriba, 80 newtons abajo y hacia abajo, por eso lo estoy escribiendo aquí. 80 newtons descendente negativo. La fuerza A descendente negativa. Fuerza ascendente, porque esta va a ir hacia arriba, se queda tal cual, es positiva. Me queda menos 80 menos A igual a F. Aquí ya se equilibran. Quiere decir que la fuerza F equilibra desde el punto de vista translacional a todo este sistema. La fuerza F se va a evaluar con la fuerza de 80 newtons y con A. ¿Sí, sí quedó, chavos? ¿No hay dudas? No, profe. Muy bien.
¿Le puedo subir? Sí, profe. Sí, profe. Ahora va. Ahí viene el criterio para seleccionar el punto de giro o el punto de apoyo que me va a permitir a mí poder calcular los brazos de palanca. Recuerden que el criterio que les di dice, posteriormente calculamos todas las torcas generadas por cada fuerza, previa selección del punto de giro o de apoyo para el cálculo de brazo de palanca. El punto que se selecciona es aquel donde existe la mayor cantidad, espérenme, la mayor, no, pero es que es el número, perdón. El mayor número de fuerzas como incógnitas. El punto donde existe la mayor cantidad de fuerzas desconocidas es donde se aplica A y F. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, yo tengo como incógnitas A y F. Por lo tanto, aquí yo puedo seleccionar el punto de giro donde está A o puedo seleccionar el punto de giro donde está F. Es indistinto cualquiera de los dos. En este caso, ¿cuál seleccioné? El punto, vamos a ver, cabe mencionar que donde se selecciona el punto de giro de apoyo se aplica una fuerza. Entonces vamos a ver cuál punto de apoyo seleccionamos. A ver. Aquí está. El punto de giro lo seleccioné aquí. Aquí lo seleccioné. Entonces, repito, ¿cuál fue el punto de giro que yo seleccioné o de apoyo? Seleccioné este, donde se aplica A. Pude haber seleccionado F o pude cualquiera de los dos, pero en este caso yo seleccioné A. Es indistinto, de todos modos el problema se resuelve de la misma forma. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí está. Lo voy a ampliar un poquito. Ahí está, chavos. Entonces, el punto de giro que seleccioné es este. Ahora sí vamos a calcular cada una de las torcas. Recuerden que si este es el punto de giro y tomé el criterio donde existe la mayor cantidad de incógnitas, pues aquí en este punto existe una incógnita y en este punto existe una incógnita. Tomé este, no hay ningún problema. Ahora, los brazos de palanca, habíamos dicho por concepto, es de donde se aplica, ¿cómo se mide? De donde se aplica la fuerza hacia el punto de giro. De donde se aplica la fuerza hacia el punto de giro. Por lo tanto, el brazo de palanca para la fuerza F es este RF. Y el brazo de palanca, fíjense bien, y el brazo de palanca para la fuerza de 80 newtons va a ser este. Nada más que aquí se ve, es para la fuerza de 80 newtons. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? ¿No hay dudas? No, profe. Sale. Ahora vamos a calcular las torcas. Ahorita les doy chance para que copien, ¿eh? No vayan a copiar ahorita nada, ahorita les doy chance para que anoten. Entonces ya tengo las fuerzas, tengo la primera ecuación, vamos a ver. Voy a calcular la torca de F. La torca de F es F, la fórmula por su brazo de palanca, por el seno del ángulo. F es esta, su brazo de palanca es este porque ya seleccioné el punto de giro de apoyo. ¿Qué ángulo hay entre estos dos? Vamos a ver. El ángulo que existe entre F y su brazo de palanca es este. Son perpendiculares, son 90 grados, por eso le toca F por 0.9, porque de aquí a acá recuerden que hay 0.9 metros, por el seno de 90 y me queda 0.9 metros por F. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? ¿No hay dudas? No, profe. Ahora vamos a calcular la torca de la de 80 newtons. Otra vez la misma fórmula. F por R por el seno del ángulo que hay entre F y R. Entonces, la de 80 newtons está aquí. Su brazo de palanca es completo porque se aplicó hasta acá. Entonces, su brazo de palanca va a ser 1.2 metros. Aquí está. ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? Pues igual, si lo puedo visualizar aquí, hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, 80 newtons por 1.2 metros por seno de 90 me va a dar 96 newton metro. Y ahora vamos a ver el último. Si seleccioné el punto de giro aquí,
donde se aplica esta fuerza, exactamente donde se aplica esa fuerza, la fuerza A no tiene brazo de palanca. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca, recuerden que es de donde se aplica la fuerza al punto de giro. Pero si la fuerza A se aplica en el mismo punto de giro, entonces su brazo de palanca, ¿cuánto va a ser? 0. No va a valer nada. Entonces 0 metro por A, 0 metro por seno de teta, 0. Por lo tanto, la torca que genera A va a valer 0. La que genera 80 newtons, 96. Y la que genera la fuerza F es 0.9 metros de F. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? ¿No hay dudas? No, profe. ¿Van a copiar esta parte? Sí, profe. Sí. Dale. Y ahorita vamos a ver cuál torca es positiva y cuál torca es negativa. Ahorita lo checamos. Entonces, dos fuerzas realizan torca y una fuerza no realiza torca, y es normal, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Ya les sigo, muchachos? Ya, profe. Dale, ahora fíjense, ahí va, ¿eh? Consideremos que este es el punto de giro o de apoyo. Quiere decir que la varilla, hagan de cuenta que este es un pivote. Entonces, la varilla, si yo la muevo hacia arriba, fíjense bien, ¿eh? Ahí va, vamos a supón. Si la varilla yo la muevo hacia arriba, a ver, vamos a ver. Si la varilla yo la muevo hacia arriba, esta va a girar y esta fuerza va a hacer esto. Si yo la muevo hacia arriba, pero con esta fuerza. Entonces, esta fuerza va a girar a favor, o va a hacer que gire a favor en contra de las manecillas del reloj. Considerando que este es el centro. ¿Va a girar la varilla a favor o en contra? A favor. A favor. A favor, entonces si gira a favor, quiere decir entonces que esta torca, aunque no tenga el valor de la fuerza, es una torca positiva. Aquí está y aquí está. A favor de las manecillas del reloj se considera torca positiva. Y ahora voy a analizar esta. Si la varilla es jalada por la fuerza de 80 newtons, quiere decir que la varilla se va a mover de esta manera.
Y entonces ahora va a ir a favor o en contra de las manecillas del reloj. En En contra. contra. En contra, por lo tanto, ahora considero que esta torca es negativa porque gira en contra de las manecillas del reloj y aquí está. Esta no genera torca, por eso que esta ni siquiera se le considera porque no genera torca. Las únicas que generan torca son esta y esta. Por lo tanto, si esta torca es positiva y esta torca es negativa, aplicando este criterio que está acá, ahora sí ya procedo a hacer el cálculo. Fíjense bien, ahí va. Entonces vamos a ver cómo hago el cálculo. Esto lo pongo ya acá abajo, escrito igual con sus signos, ¿eh? Vamos a hacer los cálculos, chavos. Pues ahí está. Vean cómo está el esquema. Gira a favor de las manecillas del reloj, torca negativa, positiva. Gira en contra, torca negativa. Ahí está. Y ahora sí ya realizo la suma. Aquí está. Si es a favor, positiva. Si es en contra, negativa. Esta vale 0. Entonces ahora sí hago la suma. Y recuerden que la segunda condición que me dice, menos 96 newton metro porque es positiva, negativa, perdón, menos 96 newton metro más 0.9 metros por F. Despejo, todo, menos 96 está restando, ¿cómo pasa? Sumando. Y el 0.9 que está multiplicando a F, ¿cómo pasa? Dividiendo. Lo único que estoy haciendo es despejarlo. Es lo único que estoy haciendo. Lo estoy despejando. Y 0.9 pasa dividiendo. Cancelo metro con metro. ¿Y en qué unidades me queda F? Esto va a ser F. ¿Cuánto vale F? 106.66 newtons. Esto vale F. Y despejando de la primera ecuación, si ya tengo F, ahora les puedo despejar a 80 newtons que está sumando, pasa restando a F. Entonces, A, ¿cómo me va a quedar? F menos 80 newtons, considerando que ya tengo F, que es esta, 106 newtons menos 80 newtons, me queda que la fuerza A, para que el sistema se equilibre, tiene que ser de 26.66 newtons. ¿Hacia dónde tiene que estar dirigida esta? Hacia abajo. Esta tiene que estar dirigida hacia abajo. Y la fuerza F, de acuerdo al esquema, tiene que estar dirigida hacia arriba. ¿Preguntas, chavos, dudas? No, profe. ¿Lo van a copiar? Sí, profe. Sí. Adelante.
¿Ya quedó, chavos? Ya casi. Les pongo el esquema donde están las flechas en azul, Sí, por favor. pero esto ya lo copiaron. Yo ya lo copié. Ok. ¿Y los demás, chavos, ya lo puedo retirar? Ya, Ya. profe. Dale. Ahora les voy a poner el esquema para que lo complementen e identifiquen qué es lo que está ocurriendo. Y esto se aplica independientemente del número de fuerzas que tenga. Y aquí está. Si este es un pivote, esto me permite que la varilla pueda girar. Hagan en cuenta que está sujeto a una argolla o a una armella y esto va a poder girar, girar, girar. Y esta fuerza hace que gire a favor de las manecillas del reloj, positiva la torca, y esta fuerza hace que la varilla gire en contra de las manecillas del reloj y va a ser una torca negativa. Anéxenle esto, chavos, a su esquema. Donde se aplica A es en el punto de giro, por eso es que ella no tiene torca, porque su brazo de palanca es 0. Le paso a otro problemita ya, chavos. Un segundo, profe. Profe, Ah, ¿se me ok. puede subir tantito a lo anterior? Perdón. ¿Me podría subir tantito a la parte anterior, por favor? Ahí está. Ah, sí. Ahí. No, a lo donde daba. No, sí, está bien, perdón. ¿A cuál parte? Ahí. No, creo que era la parte de abajo. Bueno, era abajo donde está el. ¿Esto? Ahí. Ok. Gracias. ¿Ya quedó, chavos? No. Ya, sí. Le paso al otro problema para que anoten el texto. Sí, profe. Sale, ahí va. Fíjense bien, aquí son 4 fuerzas. No importa que sean 4 fuerzas, ¿eh? Y aparte está en pies, eso tampoco importa. Está en libra, ahí no cambien absolutamente ninguna unidad. Entonces lo voy a copiar, lo copien solamente el texto y el dibujo y ya mañana le damos seguimiento a todo el ejercicio.